No hay oración mientras que no caigamos en la cuenta de la presencia del Señor. Aquí está presente Jesucristo en la Eucaristía. Toda oración se inicia con una presencia, se vive en una presencia y se prolonga en una presencia. Eso sería la oración cristiana. En este sentido, con esta oración al Espíritu Santo, vamos a comenzar hoy cayendo en la cuenta de esa presencia del Señor, esta sesión que tiene también como misión en nuestra Escuela Diocesana de Oración ayudarnos y enseñarnos a orar, que es el Espíritu Santo el que viene para enseñarnos y ayudarnos en nuestra oración. Señor, te quiero conocer. Después de la oración de la Virgen María, nuestra Madre, con esas claves tan hermosas que da esa oración de la Virgen, entramos en el tiempo de la Iglesia, que dedica el Catecismo 3 números, el 2623, el 2624 y el 2625. Terminaremos con el texto de Maús, con esa oración práctica que hacemos todas las sesiones que tenemos de estas catequesis sobre la oración, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, donde explicaremos el texto de Maús como la expresión de lo que es la oración siempre de la Iglesia. Haremos oración, haremos también contemplación, haremos lección divina y meditación. Y también concluiremos, como todos los encuentros que tenemos, con un testimonio de alguien que nos ayuda y mucho en nuestra vida de oración. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el tiempo de la Iglesia? Dice así: el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección de Cristo, el espíritu de la promesa se derrama sobre los discípulos reunidos en un mismo lugar, que lo esperaban perseverando en la oración con un mismo espíritu, el espíritu que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús le dijo, y será también quien la instruya en la vida de oración. Por tanto, ya te pone una base muy sólida. En el tiempo de la Iglesia es el Espíritu Santo el que nos va enseñando a orar. El Espíritu Santo tiene como misión formar en nosotros el mismo corazón de Cristo, ese corazón de Jesús que lo formó en el seno purísimo de la Virgen y que grita Abba, Padre. Sin el Espíritu Santo no podemos llamar a Dios papá. Es el Espíritu que nos lleva a orar y a decirle a Dios Padre. Este Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que como yo le digo a veces a los chicos en las catequesis cuando les voy a confirmar, incluso el día de la confirmación, le digo, es que el Espíritu Santo no tiene más que una manía, formar a Cristo. Es como la manía del Espíritu Santo, formar en nosotros a Jesús. Por eso siempre que desciende, nace Jesús. Nace Jesús en el seno de María y nace Cristo, pero nace también cuando desciende sobre la Iglesia orante, con María, nace también la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por tanto, esta es la misión que siempre va a tener ese Espíritu Santo, que es, lo dicen los padres de la Iglesia, el alma
de la Iglesia, es el Espíritu Santo. En este sentido es muy bonito lo que se dice con mucha sencillez cuando se aprende a orar. Los niños, que hemos tenido aquí testimonio de niños, los niños dicen siempre, qué gozada orar, porque los niños tienen una complicidad con Cristo impresionante. Los niños se puede decir que oran casi, pues les sale espontáneamente la oración. Los jóvenes y los adolescentes, cuando se ponen a orar, ya empiezan a tener sus sospechas, como también de otras muchas cosas. Y ya su oración es sospechosa. No siento nada, me aburre, tengo que ser sincero, ¿para qué rezar? Menudo rollo, no tengo mucha fe, no siento nada. Y luego está la oración de los adultos, que es la que queremos que sea nuestra oración madura, que es la persona que dice, me cuesta a veces orar. Cuando a mí me dice una persona que estoy muy seco orando, digo, pues nada, bienvenida al club de los secos, porque estamos todos así. Uno ora porque sabe en fe y en esperanza y caridad que su oración es fecunda, pero no porque esté todos los días nadando en consuelos. Es más, la madurez del adulto te dirá que no busca tanto los consuelos de Dios como al Dios de los consuelos. Por eso uno se puede tirar mucho tiempo con el Señor, aunque no tenga aparentemente esté seco, esté frío. Es más, en la pedagogía de la oración, normalmente Dios al principio te da gusto, te da eso sentir, esos caramelos que se llama caramelitos, y después poco a poco te los va quitando. Pero no porque Dios le guste hacerte rabiar, o le guste jugar con nosotros al escondite, o le guste hacernos pasarlo canutas, como dirían los jóvenes. No es eso, sino porque Dios lo que quiere es que maduremos en la fe. Es como en el amor entre unos esposos, incluso la amistad humana. No puede estar siempre hecha solo de sentimientos y mucho menos de emotividad, que se va enseguida la emotividad. Está hecho de vida, está hecho de amar al Señor porque le queremos y porque sabemos que tampoco es solo voluntad, pero es, podemos decir, una voluntad amorosa. Una madre demuestra que quiere a sus hijos más cuando está con ellos en su enfermedad y se levanta 5 veces a estar con él cuando está enfermo en la noche. Le demuestra que le quiere mucho más que cuando está guapito, bonito, recién lavado y le da besos y ¡ay, qué rico, me lo comería! Pero luego viene la realidad de la vida, que el amor no solamente se siente, sino el amor sobre todo es entrega, es dar. Amor es darse sobre todo, es donarse, es la lógica del don, la lógica del don. Por eso continúa el texto, dice, en la primera comunidad de Jerusalén, aquí estamos ya, primera clave que va a decirte la Iglesia, en la oración en el tiempo de la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en la oración, el que nos enseña a orar y el que tiene como misión formar en nosotros el corazón de Cristo. Esto es. Y esto es lo que tendría que hacer un catequista con sus niños, y en los grupos de jóvenes, y en las comunidades, y en las parroquias. Yo cuando a veces me dice una catequista o un catequista, es que trabajamos muy mal en la catequesis, porque no nos queda casi nadie, se nos van todo. Yo siempre digo, mirad, hemos trabajado muy bien en la catequesis cuando a ese niño o a esa niña la vamos a dejar siempre con la convicción de que si un día se aleja de Dios, como el hijo pródigo, puede volver, porque hay alguien que le espera con los brazos abiertos. Ha trabajado muy bien. Y hemos trabajado no tan bien cuando hemos trabajado de tal manera de que hemos vacunado a la gente para que no vuelva nunca con Dios cuando tenga momentos complicados y difíciles de su vida, que son tan ciertos esos momentos como que existe Dios. Tan ciertos que toda persona humana va a tener en su vida la propia experiencia de dolor, y a veces la coartada de Dios en el sufrimiento es atraernos hacia su corazón. Por eso uno ha trabajado muy bien siempre con la gente cuando le ha dejado en el corazón que cuando tenga momentos complicados y difíciles en su vida, se dirá, me levantaré e iré a mi Padre. ¿Cuántos jornaleros de mi Padre están mejor que yo?
eso ha trabajado bien la persona, porque le ha dejado siempre el espacio abierto a la vuelta a Dios. Segundo, en el 2624 nos presenta cómo es la primera comunidad de Jerusalén, que te la presentan los Hechos de los Apóstoles, Lucas, de un modo idílico, pero que no era así. Los primeros cristianos tenían los mismos fallos que las terceras generaciones y las 4.527 que vendrán después, las mismas. Te presenta la experiencia de una comunidad aparentemente que tiene un solo corazón, pero si seguís leyendo los Hechos de los Apóstoles, empieza a haber enseguida envidia, recelos, hay algunos que quieren manejar la comunidad, al margen de la comunidad tratan de hacer negocios, lo mismo que nuestras propias comunidades. No idealicemos nunca nada, porque no existe. Porque mientras que el hombre y la mujer forman parte de la vida, nuestras personas, pues somos lo que somos y ya estamos, pobres hombres somos. Por tanto, pero te lo presenta muy idílico, dice, en la primera comunidad de Jerusalén, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. Esto es muy importante, porque no habrá oración cristiana si no está basada en las enseñanzas de los apóstoles, como estamos haciendo nosotros en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué se ha elegido para esta escuela diocesana de oración a través de la Delegación de Espiritualidad la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica? Podríamos haber partido de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de Carlos de Foucauld, de los grandes místicos, del Evangelio de San Juan. No, porque lo último que ha dicho la Iglesia en su magisterio, en las enseñanzas de los apóstoles, ha sido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí es lo que ha dicho. Esto es magisterio puro y duro de lo que es la oración cristiana. Por eso, ¿cuáles son lo que nos refleja esta oración en la enseñanza de los apóstoles? Nos enseña que tenían y vivían en la comunión, primera parte, vivían en la comunión. Esto es precioso para nuestra vida. Vivían en esa comunión, un corazón. Vivían también en la fracción del pan. Fracción del pan se le llama la Eucaristía. De hecho, durante siglos a la Eucaristía se le llamó la fracción del pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan, dice una canción. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan, la fracción del pan. Y por eso la Eucaristía parte el pan. En la Eucaristía Cristo que se ha partido por nosotros, su cuerpo partido, entregado. Por lo tanto, ¿cuáles son las claves de la oración cristiana? Perseverar en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión. Tercero, en la fracción del pan y a las oraciones, o sea, a todas las oraciones que convocaba como nosotros los laudes, las vísperas. Bueno, en ese sentido sería la oración de la tarde, la oración de la mañana, que luego la Iglesia durante estos siglos ha ido pues lo que se llama la liturgia de las horas, que después del Vaticano II recupera toda su fuerza y todo, y que empezó en las parroquias, la liturgia de las horas, los laudes, las vísperas, y luego pasó a los monasterios como oración de la Iglesia. Mirad, aquí hay una cosa muy hermosa también que nos descubre el Catecismo de la Iglesia Católica a través de la oración en el tiempo de la Iglesia. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? Como las 4 notas de identidad de la Iglesia. ¿Y cuáles son las 4 notas de identidad de la Iglesia Católica? ¿La de la Iglesia cuáles son? Nuestra oración tiene que ser una, nos lleva a la unidad, santa, nos tiene que hacer vivir la santidad, la catolicidad, la universalidad de nuestra oración. Uno no puede rezar solo por sí mismo. Como dice tan bonito en un himno precioso de los laudes, cuando vengo a la oración, vengo huyendo del ruido, pero de los hombres no, de la gente no. Porque cuando voy a orar, llevo toda la Iglesia dentro de mi corazón. Y digo siempre nosotros, incluso cuando digo yo. Esto es precioso, porque no hay oración que se quede en ti. La nota de identidad de la oración cristiana siempre es la universalidad. Yo llevo en el corazón a toda la humanidad.
Os he contado unas veces que me invitaron una vez a un programa de una radio muy famosa, nacional, a un debate, una de estas, la madrugada de estas noches, ¿no?, sobre la oración cristiana. Me invitaron a mí, yo no era entonces obispo, quizás como un poco conocía algo de espiritualidad, y estaban allí, había un hindú, un musulmán, había un psicólogo transaccional, había muchísimas realidades que estaban allá hablando. Había alguien que hablaba de la meditación zen, de la meditación trascendente. Y yo una de las cosas que dije al terminar fue esto. Digo, pero qué poco hemos hablado, porque hemos hablado de la oración como sentirme bien, estar a gusto, pero qué poco se habla de que mi oración lleva toda la humanidad dentro de mi corazón. A mí me interesa todo lo humano, me interesa. Como dice preciosamente el Catecismo de la Iglesia Católica, todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo quiere vivir Cristo conmigo, lo ha vivido Cristo. A mí me interesa toda la humanidad. La catolicidad es muy importante. Por eso, fijaros lo que decía San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, que cuando la oración es más cristiana y más fecunda, es cuando es más universal, más católica. Cuando nos salimos de nuestro propio interés a veces, mezquinos a veces, otras veces no, pero a veces mezquinos, y nos importa toda la humanidad. Cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él me pregunta, ¿dónde están tus hermanos? ¿Se puede hacer una oración sin tener en cuenta a los hermanos? La oración siempre te lleva a colaborar con Cristo a la redención del mundo. Y me interesa la pandemia, y me interesa los ERTES, y me interesa el paro, y me interesa la enseñanza, y me interesa la vida, y lucho para que se viva una cultura de la vida y no de la muerte, como estamos viviendo continuamente, y valoro lo que es la vida de familia, porque me interesa mucho potenciar la familia, y como no tengamos familias cristianas, lo que nos va a costar evangelizar este mundo. Pues todo eso es así. Me interesa toda la humanidad. Por eso no olvidéis nunca las 4 notas de identidad de la Iglesia, aplicarlo a vuestra oración. Una, santa, católica y apostólica, que es lo que está diciendo ahora mismo. Se puede hacer una oración que no tenga en cuenta toda la tradición apostólica de la Iglesia. Y por eso cuando vayamos yéndonos metiendo a fondo en estos momentos de lo que es la oración en el tiempo de la Iglesia, vais a descubrir que va a hablar, por ejemplo, de la oración de intercesión, que entró en crisis en algunos ámbitos después del Vaticano II, pero porque somos muy soberbios, no por otra razón. A mí me decía una persona, yo no le pido nada a Dios, porque Dios ya sabe lo que necesito. Sí, pero no lo sabe por ti. Además, los que no piden siempre son los ricos. Los pobres siempre pedimos, porque necesitamos de todo y para todo. Pero hay algunos que creen que han descubierto el Mediterráneo. Yo a Dios no le pido nada, porque ya, como ya sabe Dios lo que... Sí, a los de Maús, que lo vamos a ver después. ¿No sabía Jesús lo que había pasado en Jerusalén, si le había pasado a él? Pero quiere que se lo cuenten. Es propio del pobre, como un mendigo pedir. Bueno, pues aquí va a hablar la Iglesia, en este tiempo de la Iglesia, de la oración de intercesión, de la oración de acción de gracias, de la oración de alabanza que hemos empezado. Todo eso son formas de orar que tiene la Iglesia. Y también habla, de la oración de petición y de la oración de bendición. Fijaros, cantidad de formas de orar que tiene la Iglesia basándose en el tiempo y cómo se ha ido desarrollando a través de los tiempos este tipo de oración, que nosotros no descubrimos el Mediterráneo. Y por supuesto la mejor oración es la Eucaristía, está clarísimo, la fracción del pan. Y la oración mejor y que tiene que dar fruto como prueba de algodón es la caridad. ¿Por qué se ha desprestigiado muchas veces la oración? Porque gente que oraba no le influía nada en la vida. Y la oración tiene que influir hasta en el desayuno de por la mañana y hasta en la sopa fría o caliente de la tarde y de la noche. Nuestra oración tiene que influenciar todo. Una persona que reza y tiene como 2 vidas, por una parte de iglesia para adentro y otra parte de iglesia para afuera. Pero usted es que de la iglesia para afuera yo no la puedo vivir si no hago vida a lo que vivo
en mi relación con el Señor en la iglesia por dentro, en la capilla. ¿Cómo no voy a tener yo? Entonces, fijaros, las 5 realidades que vamos a ir comentando desde esta oración de la iglesia. La oración primero habla de cómo la iglesia siempre tuvo una oración de bendición y de adoración. Lo estamos ahora adorando aquí al Santísimo en nuestra adoración perpetua que tanto fruto ha dado y está dando nuestra diócesis en tantas capillas que gracias a Dios tenemos. Adoración perpetua, la bendición y la adoración, la oración de petición, hay que pedir, pido porque soy pobre, la oración de intercesión, intercedo, claro que tengo que interceder por esta humanidad, y la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. Todo esto será a lo que vamos en las próximas catequesis o en las próximas enseñanzas. Continuamos y ya vamos a ir terminando. Por lo tanto, dice, esta secuencia de los actos es típica de la oración de la Iglesia. O sea, estos textos que ha dicho el texto de los Hechos de los Apóstoles, cómo oraban las comunidades cristianas, es decir, en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, es típico de la oración de la Iglesia, fundada sobre la fe apostólica, sobre la fe de los apóstoles y autentificada por la caridad que está alimentada con la Eucaristía. Es que la Iglesia y el Catecismo todo lo que dice es que lo borda, porque no queda nada fuera. Un hombre orante, una persona de oración, tiene que enternecerse ante los que sufren, ante la carne de los pobres, como dice el Papa Francisco, pero porque ha contemplado antes en la Eucaristía la carne y la sangre de Jesús. Y eso se le va metiendo en el corazón. Pues terminamos con el último número antes de pasar al comentario que hago al final de los de Maús. Dice 2625. Estas oraciones son, en primer lugar, las que los fieles escuchan y leen en las Sagradas Escrituras. Otra vez, yo he repetido mucho, la centralidad de nuestra vida es la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. Pero la centralidad pero primordialmente la Eucaristía se vive a través de su palabra. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dice un texto precioso que leemos todas las semanas en laudes. Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y mi alegría. En este sentido os aconsejo a todos los que seguís a través del canal diocesano de YouTube estas catequesis o la oración, que hay una conferencia que dio el obispo de Segovia, don César Franco, en unas jornadas pastorales sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios, que lo podéis encontrar, que son buenísimas, donde explica todo esto que yo estoy diciendo, de cómo la centralidad de nuestra vida es la Eucaristía, pero es primordial también la palabra de Dios. Por eso, y te dice especialmente en los salmos, porque Jesús ha orado con los salmos, y la Virgen, y San José, que estamos celebrando ahora el 150 aniversario de la proclamación, y que acabo yo de escribir una sencillita carta pastoral. San José, como la Virgen, aprendieron en las sinagogas de Nazaret, rezando los salmos. Los salmos. No sé si habéis leído la vida de San Francisco Javier, que le enseñaba, el que se cansaba de bautizar allá en sus catequesis allá en el Japón, en Nagasaki. Dice que le enseñaba a los niños de memoria a rezar los salmos. Jesús rezó salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Sí, Padre, se las has revelado a los sencillos. Es un salmo, es una expresión sálmica. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mi deseo como un niño en brazos de su madre. Son salmos.
Por eso destaca siempre estas palabras. Y cuando rezamos los laudes, las vísperas, el oficio de lectura, pero que estamos todos cristianos a rezarlo. Los sacerdotes lo tenemos como obligación, los diáconos para orar por nuestro pueblo, como las religiosas. Este es el pastor bueno, el que ora mucho por nuestro pueblo. Pero el Vaticano II habla también de que todos los laicos tienen que hacer también esa oración ya de la Iglesia, todos. Y que muchas veces nos hacen sintonizar con esa oración de la Iglesia. Los salmos, al partir de su cumplimiento en Cristo, ¿ves? Los salmos, pero como ha hecho la Iglesia, que los ha cristianizado todos. Cuando rezamos los salmos en los laudes y la víspera, ¿cómo termina? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Cristianizamos los salmos. Por eso dice que los salmos, como vamos a explicar ahora también brevemente en este texto que he leído yo de Maús, que voy a leer de Maús, y que explican esto que estamos haciendo en nuestra escuela diocesana de oración, que es una enseñanza práctica sobre la oración de lección divina, y que vamos ya poco a poco vamos completando muchísimas que aparecen en los textos evangélicos. El Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta también a la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresa el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, en los sacramentos y en la misión de la Iglesia. Este Señor que está actuando también en los sacramentos. Yo muchas veces digo, ¿cuál debería ser el libro de oración de un matrimonio, de una familia? Pues el ritual del matrimonio. ¿Y de un sacerdote? Pues el ritual de órdenes, que están ahí todos los textos bíblicos y todo lo que hay verdaderamente allá. Por eso cuando al cumplirse el aniversario de un matrimonio, de un sacerdote, de una vida consagrada, de una vida religiosa, como la hermana que nos va a cantar y que ya es para nosotros conocida y querida en nuestros encuentros de oración, pues una consagrada tiene que rezar lo que profesó el día de sus votos. Ese es su libro de espiritualidad, como para los matrimonios el ritual del matrimonio y con los textos que se casaron y el texto del Evangelio que se leyó aquel día, porque todo eso forma parte de nuestra vida y la Iglesia nos lo ha puesto como los sacramentos para que gustemos y saboremos el amor de Dios. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales, claro. Vamos, por eso tenemos tanto que saborear y gustar. Esa es la sabiduría. El sabio en la Biblia no es el que ha hecho 4 doctorados en teología, no es el sabio ese en la Biblia, ni es el que tiene muchos títulos. A mí hay tantos teólogos que a veces me dejan frío el corazón. Mucha gente que sabe mucho, pero no ha saboreado nada. Y sin embargo, a veces esa abuelita o ese joven o esa persona que también sabe, por supuesto, pero sobre todo ha pasado ratos largos con el Señor y ha saboreado, a mí me llena el corazón, me caldea el corazón como Jesús a los de Maús. Porque a veces yo escucho a mucha gente y digo, aparte que un discurso sin corazón es un discurso siempre aburrido. Siempre es aburrido. Cuando uno habla de lo que dice pero no lo ha saboreado y no lo ha gustado, es aburrido, no nos llega, no nos dice nada. Decía con mucha gracia nuestro director espiritual en el seminario, ya quisieran tener los teólogos los domingos la fe que tenía mi abuela todos los días. Ya quisiera tener muchos teólogos los domingos la fe que tenía mi abuela todos los días. Aunque muchas veces nos reímos de la fe de los sencillos, pero son los únicos que han saboreado a Dios. Y cuando Santa Teresa de Jesús entra por la fe de los sencillos, es cuando se hace mística, cuando contempla aquel Cristo muy llagado, que vamos a contemplar en nuestra ya próxima Cuaresma y Semana Santa. No tendremos procesiones en las calles, pero los Cristos y las Vírgenes seguirán en nuestros templos, haremos allá que estemos para estar con ellos, pero sobre todo tendremos la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada, y ahí descubriremos esa fe de los sencillos, en que como descubre Teresa de Jesús, que le dice aquel Cristo muy llagado, así me has dejado, Teresa, con tus pecados y sobre todo con tu frialdad.
No hay cosa peor que una oración sin corazón, que una espiritualidad sin corazón, que una vida entregada a Dios sin corazón y sin amor. Las formas de la oración, tal como las revelan los escritos apostólicos canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Pues eso es lo que vamos a pasar ahora en estos últimos minutos de esta catequesis sobre la oración, siguiendo lo que dice la Iglesia. En el fondo, es decir, yo no puedo prescindir. La Iglesia es la maestra que me ayuda en mi oración, porque el alma de la Iglesia es ese Espíritu Santo que hemos dicho, que sigue orando en nosotros con gemidos inefables. Y para la práctica de una práctica oración, como hacemos todas las catequesis, voy a leer el texto de Lucas 24, los de Emaús, un texto muy conocido, yo lo he comentado muchas veces, he oído muchos comentarios. El que más me ayudó fue una vez, estando en Roma, hizo un retiro con Masturian. Un día estuvo con nosotros este famoso teólogo, que junto con el hermano Roger iniciaron esa parábola de comunión que es Tese. Y Masturian, que acababa de ordenarse sacerdote, él venía calvinista, pero se enamoró tanto de la Eucaristía que se hizo católico, es decir, pidió ser ordenado sacerdote y lo ordenó el arzobispo de Nápoles. No podía vivir sin la Eucaristía como nosotros. Y a Masturian le escuché yo este comentario precioso de los de Emaús. Dice, sabéis que cuando se hace católico, cuando se hace y se ordena de sacerdote, en Francia le criticaron mucho, sobre todo los ámbitos católicos, cristianos, como a estas alturas se hacía sacerdote, se ordenaba sacerdote, ¿no? Y habían dicho que era porque se acababa de morir su madre, que era una ferviente calvinista, y entonces había aprovechado él para hacerlo, y nos comentó allí, dice, no tienen ni idea de mi vida. Dice, mi madre nunca fue una mujer practicante, sí lo fue mi abuela, pero no fue mi madre. Y él dice, nos contó, siguiendo a los de Emaús, cómo fue su conversión. Dice que al principio encontró a Dios en el camino de la vida, claro, como dice los de Emaús, para después encontrarlo en la palabra de Dios, en la palabra. Claro que él encontró a Dios en la palabra, pero después llegó a encontrarlo cuando Cristo, como los de Emaús, le reconocieron al partir el pan, estalló en ese amor eucarístico el Espíritu Santo en su corazón. Y yo me acuerdo que le pregunté allí, éramos un grupito pequeño los que hacíamos el retiro, me dijo, preguntadme lo que queráis, y yo le pregunté, ¿cuál es lo más feliz del día? Me dijo, la celebración de la misa. No puedo vivir ni un día sin la Eucaristía. Me sentí muy reflejado con él, muy identificado con él. Vamos entonces a leer el texto ya brevemente para dejar para el cántico y el testimonio de nuestro hermano que está aquí ya preparado. Mirad, el texto de Emaús, todos los que me seguís a través de la televisión y que me escucháis, es el texto muy conocido de Lucas 24, 13. Es un texto muy conocido. Van dos de camino, Emaús. Emaús es un paseo largo. ¿Cuál es el problema que tienen los de Emaús? Que salen de la iglesia. Por eso es este texto tan bonito. Nosotros no nos podemos salir en nuestra oración de la tradición de la iglesia, de lo que la iglesia nos propone en nuestra vida de oración. Las enseñanzas de la iglesia, una santa, católica y apostólica. Ellos han cometido ese error. Y como han salido de la iglesia, están en crisis. Van en crisis. Y cuando estamos en crisis, siempre buscamos a veces no quien nos ayuda, sino quien nos da la razón, que es lo que encuentra que no sabemos ni siquiera cómo se llama. Uno se llama Cleofás, pero el otro no sabemos quién es, porque es un espejo. ¿Verdad que sí? Sí. No sabemos quién es, pero le está dando en todo la razón. Es un desahogo el que tiene.
Fijaros en algo que nos enseña la Iglesia. Estamos hablando ahora de esta parte en que estamos en el tiempo de la Iglesia en la oración. Ya explicamos el tiempo de Jesús y explicamos también, histórico me refiero, y también resucitado y vivo, claro, y explicamos también la oración de María. Ahora estamos en la oración de la Iglesia. Fijaros, porque esto es importante. Cuando uno sale de la Iglesia y cuando uno no es un hombre profundamente de Dios, lo que es la mayor declaración de amor de Jesús hacia él se convierte en él en un escándalo, en una crisis, porque había Cristo muerto por ellos, por él. Lo que es a veces la mayor declaración de amor de Dios a nosotros es muchas veces lo que nosotros no reconocemos como su amor. Dice, aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista unos 60 estadios, traducen 30 kilómetros, 20 kilómetros, 25 kilómetros, vamos 5 horas caminando, más o menos 4 o 5 horas caminando, y conversaban entre sí sobre lo que había pasado. ¿No podían vivir sin Jesús? Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó con ellos y se puso a caminar a su lado. Me encanta la traducción, se acercó con ellos. Nosotros en la traducción que estamos haciendo castellano siempre, cantamos en España, es quédate con nosotros, la tarde está cayendo. En italiano es resta qui con noi, sigue con nosotros. Y me gusta más. Porque Cristo nunca se va de nosotros cuando sufrimos. Otra cosa es que nosotros no descubramos que está entre nosotros, no descubramos que camina a nuestro lado. Sigue con nosotros, dicen en italiano, la tarde está cayendo, sigue con nosotros. Sigue con nosotros, porque la tarde está cayendo, pero no se enteran. Y Jesús se pone a caminar a su lado, sigue con ellos, estaba con ellos. Pero en un momento ellos caen en la cuenta, como empezábamos esta vez la catequesis o la oración hoy. La oración se inicia con una presencia, se vive en una presencia, se culmina en una presencia. La presencia que recrea y enamora, que es la presencia del corazón vivo de Cristo, ¿no? Se pone a caminar a su lado, pero sus ojos no estaban retenidos. ¿Por qué no le reconocen? Pues hay muchas teorías. Algunos dicen que es que se encuentra con un hombre joven, y es verdad, Cristo resucitado es plenamente joven. No resucitaremos con 90 años, menuda pena nos haría Dios, digo yo con el cuerpo de 90 años, vamos, menuda pena nos haría Dios si resucitamos hasta con bastón y todo. Resucitaremos en plenitud de juventud, se encuentran con un joven, por eso no le reconocen. Hay otros que dicen que no le reconocen, lo que dice el texto, porque van entristecidos. Pero yo creo que no le reconoce, y aquí está podemos decir, el meollo de esta catequesis sobre la oración con la Iglesia y desde la Iglesia, porque han perdido la comunión con la Iglesia. Por eso no le reconocen. Mirad, yo le pongo a los chicos y chicas que le doy ejercicios espirituales siempre este ejemplo. Si nosotros vamos un día, por ejemplo, a una catedral que tenga unas vidrieras preciosas, la Catedral de León, que tiene unas vidrieras bellísimas, ¿no? Y vamos y llegamos a las 4 de la tarde y está cerrada. Y damos vueltas por la catedral, por fuera de la iglesia, por fuera de la catedral. Y habéis recordado lo que yo os he dicho sobre las vidrieras de León. Y dicen los chicos, menudo rollo nos ha metido, que eran unas vidrieras preciosas, que se venía una luminosidad, que era hermosísimo, que tenía una belleza, que se palpaba la presencia de Dios. Pero si fuera de la iglesia, fuera de la catedral no se ve más que piedra, vidrio y algunos pegotes de cemento. ¿Dónde está la belleza? Así piensa mucho que es la iglesia cuando la ven por fuera. El ejemplo más claro sería el nombre de la rosa, Il nome de la rosa, que escribió Umberto Eco, que refleja y se ve que es una visión que tiene el de la iglesia desde fuera, no desde dentro. No conoce la iglesia. Y desde fuera se ve eso, piedra, cemento, sus cosas, sus fallos. Pero cuando entran dicen, mamma mía, lo que nos hemos perdido, qué maravilla, qué belleza, qué luminosidad. Se palpa el Señor, se palpa la vida. Para ver la belleza hay que entrar dentro.
Para palpar la presencia del Señor hay que estar dentro. Y eso es lo que le pasa, por eso no le reconoce, porque se han perdido esa comunión con la Iglesia. Y ya voy terminando. Y dice que Jesús le pregunta, ¿de qué habláis y discutís? No dice, va al grano, Dice, qué hermosa conversación, ¿qué va? ¿De qué discutís? Vosotros vais mal. ¿De qué discutís? Y entonces dice, pues ¿de qué vamos a discutir? Pues vamos mal, pues ¿por qué? Y Jesús dice, ¿qué cosas ha pasado? ¿Ves el trato con Cristo cuando, fijaros, Emmaús es el camino que está recorriendo continuamente la Iglesia en su oración, que le cuesta a veces a los cristianos descubrir que Cristo camina a nuestro lado. Creemos que a Dios no le interesa mi vida. Mucha gente en estos momentos que estamos sufriendo tiene sus crisis y sus dificultades. ¿Vosotros creéis que a Dios le interesa mi vida cuando he visto tantos muertos, cuando aparentemente esto nos está arreglando, cuando parece que vamos como el cangrejo para atrás? A Dios no le interesa mi vida. ¿Dónde está Dios? Si hubiese estado Dios presente, hubiese existido Auschwitz o Dachau o Gulag o lo que está ocurriendo actualmente, o el escándalo ahora mismo que estamos viviendo también, que mientras que países se pelean por las vacunas, en África no llega ninguna, por ejemplo, hay países. Es un escándalo. Solamente parece que los ricos y los países ricos tienen derecho a cantidad inmensa de todos los privilegios y los pobres nos da igual que se mueran, ¿no? Esto está pasando, ¿no? O sea, pues a veces mucha gente piensa esta realidad. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Qué nos interesa? ¿Qué cosas? Y dicen el querigma, y con esto sí que vamos ya dando los últimos momentos. Mirad, el querigma, se lo digo yo mucho a los catequistas, el querigma es muy sencillo, es Cristo ha muerto, ha resucitado y está vivo por ti, y vive por ti. Y se ha parecido a Pedro, porque el querigma nuestro entra a Pedro, entra a la Iglesia. El Papa es Pedro, Francisco es Pedro. Yo no puedo vivir una fe sin la Iglesia y sin Pedro. Cuando llegan a los de Emmaús van a decir, ha resucitado el Señor, y se ha parecido a Simón. Tan importancia tenía que se le haya parecido a Pedro. Pues sí, porque el querigma es eso, ¿no? Entonces, yo le digo muchas veces a los catequistas, a los sacerdotes, sus homilías, a los padres de familia, a veces proclamamos un querigma, pero no convencemos, porque no hay vida en nuestro corazón. Fijaros lo que va a decir los de Emmaús. Van a decir el querigma prácticamente perfecto, casi perfecto. Le falta la resurrección que insinúa, diciendo que algunas mujeres fueron al sepulcro, María Magdalena y algunas le encontraron allí. ¿Qué habrán visto estas pobres, no? Y Juan y Lucas, que siempre defiende a las mujeres, dice que realmente fue como dijeron ellas, ¿no? Pero en el fondo, el querigma, lo de Jesús el Nazareno, o el Nazoreo, como dicen otros, el consagrado, que fue un profeta poderoso delante de Dios, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte. Están contando la crisis suya y la de la Iglesia siempre, cuando se encuentra con la cruz y el dolor y el sufrimiento, como en una familia. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte. Y ahora viene la palabra que dicen todos los decepcionados de Cristo. Nosotros esperábamos. Qué tremendo es cuando en un cristiano se instala, porque no ha sido capaz de digerir el sufrimiento, esta palabra, nosotros esperamos. Bueno, yo esperaba, nosotros esperábamos. Es que nosotros creíamos, nos hicimos curas pensando, me casé pero nosotros esperábamos, tuve 3 hijos o 5 hijos, nosotros esperábamos. Y Jesús les escucha, porque el Señor siempre es paciente y le va a dar las claves. Dice que le toma de las manos, casi como un niño, como tomado de la mano, como un padre a sus hijos, les toma de la mano y les da una lección magistral del catecismo. Y cambia la palabra nosotros esperábamos por era necesario. Mientras que yo no descubra esta realidad, no habré entrado yo en una profunda vida de oración. Hay que cambiar de nuestra vida el nosotros esperábamos de los decepcionados por el hombre o la mujer madura que dice era necesario. Todo lo que ha ocurrido en mi vida era necesario para entrar en su gloria. Y esto la Iglesia tiene que vivirlo. Y nosotros, y las parroquias, y los grupos, y los seminarios, y los catequistas, era necesario para entrar en su gloria.
Pero ¿cómo descubre que era necesario en su gloria? Pues todo lo que hemos explicado hoy. Era necesario que entrara en su gloria porque les explicó todo lo que había sobre él en las Escrituras y le reconocieron en la Eucaristía al partir el pan. Por eso le decimos al Señor aquí presente: Señor, explícanos las Escrituras y ayúdanos a reconocerte en la fracción del pan para que descubramos que tú estás vivo y resucitado. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Con su permiso, don Francisco. Quiero empezar este testimonio invocando al Espíritu Santo. Es la oración del cardenal Verdier. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Le pedí a la hermana Lucy que diera paso a mi testimonio con esta oración dedicada a la Eucaristía, porque es uno de mis dos pilares en mi vida de fe, en mi vida de oración. El otro pilar es la Santísima Virgen María. La Eucaristía y la Virgen, de los que tengo mis primeros recuerdos de la infancia. Recuerdo la primera vez que oí hablar de la Virgen en el colegio, 5 años. Salí, nos dijeron: la Virgen es vuestra madre. Y yo en mi inocencia, cuando salí del colegio, iba diciendo a mis amigos: somos hermanos, porque la Virgen es nuestra madre, entonces nosotros somos hermanos. Recuerdo también nítidamente el día de mi primera comunión, durante toda la ceremonia, con las manos en actitud orante. Tras una adolescencia y una juventud en las que me alejé de Dios, volví a su lado a través de un cursillo de cristiandad, un proceso de conversión que acabó en un cursillo de cristiandad y en el que descubrí la oración comunitaria y la importancia de la oración comunitaria. No lo he dicho, me llamo Francisco Javier, tengo 57 años, estoy casado y tengo 3 hijos, de profesión periodista. En 1990 venimos a Toledo y llegan los hijos y llegan las oportunidades profesionales y llega una vida de oración, de compromiso. Misa semanal y poco más.
Y así durante 25 años. Doy un gran salto hasta 2015. Ese año peregrinamos a Roma, mi mujer y yo. Y en Santa María Maggiore recibo el sacramento de la reconciliación después de mucho tiempo. Y comienzo a partir de ese momento a sentir la presencia de la Virgen a mi lado. Comienzo a frecuentar los sacramentos. Eso y la imagen de la Virgen en mi parroquia, San Juan de la Cruz, de Toledo, con una mano tendida para acogerte y llevarte como una madre lleva a su hijo. Eso me acerca de nuevo a los sacramentos. Y a partir de ahí empieza otro de los pilares, la parroquia. A través de mi parroquia viene mi crecimiento en la oración. La invocación al Espíritu Santo que ha cantado la hermana Lucy al principio. Yo que nunca había invocado al Espíritu Santo, y ella lo invocaba cada vez que teníamos una reunión para las cenas alfa. Descubro en la parroquia las oraciones de los laudes. La descubro en la adoración eucarística diaria de 7 a 9 de la mañana, en la que empiezo a frecuentar 5 o 10 minutitos antes de ir al trabajo, y algunas veces me da tiempo a rezar laudes. Descubro las vísperas, los domingos, también ante el Santísimo, a las 6:30 de la tarde. Descubro la coronilla de la misericordia, primer domingo después del domingo de resurrección. En 2017, 13 de mayo, centenario de las apariciones de la Virgen del Rosario de Fátima. La Virgen de Fátima, la Virgen Viajera de Fátima está en Toledo. Y mi hijo pequeño, Gonzalo, y yo vamos a pedirle por un grave problema familiar que teníamos. Visitamos Fátima 2 veces, mi mujer y yo, una de ellas con la parroquia también. Ese problema, después de mucho tiempo, vimos cómo la oración de intercesión de la Virgen de Fátima había surtido efecto. 2017 también. Camino en un retiro de Emaús. Y a partir de ahí recupero otra vez la oración comunitaria y el rezo del rosario. Comenzamos a rezarlo en casa, al principio, esporádicamente. En 2019, con el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, descubro la devoción al Sagrado Corazón. Una oración que me acompaña a diario, por las mañanas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Confío el pasado a tu misericordia, el presente a tu amor y el futuro a tu providencia. Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la prudencia, la fuerza, la humildad, la sabiduría. Y eso me ayuda a centrar el día. Esa oración y la lectura de la palabra de Dios a primera hora de la mañana. En 2019 visito Medjugorje con uno de mis hijos. En Medjugorje siento como nunca la presencia de la Virgen María a mi lado, como nunca la he sentido. Y a partir de ahí siento que la Virgen me dice que le mire a Él, que mire a su Hijo Jesucristo. Y llega 2020 y viene la pandemia. Momento en el que para mí significó intensificar la oración en familia, no podíamos salir. Rosarios, Divina Misericordia y sobre todo misa online, siguiendo la parroquia a don Adrián y a don Valentín y haciendo la comunión espiritual porque no podíamos de otra manera.
Y durante esa pandemia vuelve a surgir otra situación complicada dentro de mi familia. Y vienen 8 meses de oración, de novenas a la Virgen de Satanudos, de pedir la intercesión de San José y de algún otro santo. Y volvemos a sentir la intercesión, el poder de la oración de intercesión, porque al cabo de 8 meses se desenvuelve ese nudo de una manera que solo Dios lo puede hacer así. Y no os lo cuento porque no es mi testimonio ese, pertenece a otra persona de mi familia, pero lo hemos visto muy de cerca, el poder de la oración. Y no quiero dejarme sin hablar de la oración, de la oportunidad de la oración cantando que me ha dado Dios y que me ha dado la Capilla Diocesana, de la que formo parte como tenor desde hace casi 3 años. Rezar cantando en la Capilla Diocesana, cerrar los ojos y cantar, es tocar un cachito de cielo. Y recuerdo especialmente el 31 de mayo de 2019, estrenado la Capilla Diocesana, la Misa de la Visitación en la Catedral de Toledo, la Misa de la Visitación a la Virgen. Y lo recuerdo especialmente porque era la primera obra en la que yo había participado, de la capilla, en la que yo había participado desde el principio. Otra vez la Virgen estaba ahí. Y quiero recordar también la pieza Stella Celli, Estrella del Cielo, estrenada hace poco también en la capilla, en tiempos de pandemia. Otra vez la Virgen. Y yo tenía que responderle a la Virgen. Y le respondí consagrándome, haciendo la primera consagración el 31 de mayo del año pasado, día de la Visitación de la Virgen, haciendo la consagración definitiva el 8 de diciembre pasado, con la fórmula de San Maximiliano Kolbe. Y para terminar, quiero recordar el Salmo 39, porque ha sido y es muy importante en mi vida. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y otro que he descubierto más recientemente, del libro de Samuel, que un poco refleja mi disposición para darle a Dios lo que Él quiera. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y hoy día, pues, los pilares de mi vida de oración son la misa, la Eucaristía, la adoración perpetua, que afortunadamente tenemos en mi parroquia también, y la devoción a la Santísima Virgen María, de una forma más visible en el rezo del Santo Rosario. Y me gustaría terminar con una canción también dedicada a la Virgen María. Gloria a Dios. María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Pues que en este testimonio tan hermoso que hemos recibido en esta tarde, mirando al Señor con su corazón abierto, concluimos esta adoración, este rato de oración práctica en nuestra Escuela Diocesana de Oración, hoy que hemos reflexionado en esta catequesis sobre la oración de la Iglesia.